La carreta de la muerte. En un sector llamado Barrio de Abajo, allá en Morelos, Zacatecas, viven dos hermanas que tuvieron una experiencia, digamos que un tanto cuanto macabra y aterradora. Transcurría el año de 1995, en el mes de agosto, siendo un domingo cerca de las 10:45 de la noche. Estaban las dos hermanas antes mencionadas en su cuarto tejiendo y esperando a sus padres que llegaran de un compromiso que tenían fuera. Al mismo tiempo, en la cocina tenían la olla de los frijoles en la lumbre para el almuerzo del día siguiente y estaban pendientes de las cosas. De repente, una de ellas, la más joven, se levantó de donde estaba y se fue para la cocina a echarle un ojo a la olla de los frijoles. Llegó y miró que todavía les faltaba un poco de tiempo para que estuvieran bien cocidos, pensó, mientras caminaba de regreso para el cuarto donde se encontraba anteriormente. Todavía le falta que agarre a los frijoles bien la sal. Los voy a dejar otro ratito, a ver si mientras llega mi papá y mi mamá. Pues qué harán tanto. Al decir esto decidió asomarse a la calle para ver si ya venían en camino sus papás. Salió entonces y pudo darse cuenta de que en ese momento dicha calle estaba completamente desierta. Decidida, se encaminó hacia la esquina, rumbo a un camino conocido por la mayoría de la gente de Morelos como el Camino de las Pilas. Llegó al final de la calle y se paró porque hasta ahí terminaban las casas, y más para adelante sigue dicho camino de terracería que conduce también a unas bodegas que antes eran usadas por la CONASUP. Se quedó parada mirando a lo lejos a ver si divistaba a sus padres, pero por más que afinaba o trataba de afinar la vista, no alcanzaba a distinguir nada. Ella seguía en su anterior empeño cuando de repente empezó a oír un ruido. Era un ruidito peculiar que provenía del oscuro del camino. Después de estar escuchando algunos momentos aquel ruido tan extraño, creyó identificarlo. Parece como las ruedas de un carretón. Pero, ¿carretones? ¿De dónde en este tiempo? Se comentó ella misma un poco asombrada. Siguió mirando hacia el camino y esforzando la vista para ver si distinguía el causante de tan peculiar ruidito, que daba la sensación de acercarse cada vez un poco más. Pasados unos instantes pudo distinguir que allá a lo lejos se comenzaba a dibujar una difusa sombra, que parecía ser de un fantasmal carreta que venía, y se dijo nuevamente: «Achis, ¿a poco una carreta ahorita a esta hora de la noche qué andar haciendo? Viene como de las pilas. Se me hace que sí es de allá, porque aquí en Morelos, que yo sepa, nadie tiene una carreta como esa». Siguió observando, entre sorprendida y extrañada, aquel rudimentario medio de transporte, mientras el ruido que producían las ruedas de fierro al chocar contra las piedras del camino se oía más fuerte y más cercano. Al estar ya un poco más cerca de dicho vehículo, nuestra amiga pudo darse cuenta de algunas características de aquel viejo carromato. Era una carreta pequeña de 2 ruedas de madera con un ensamble de fierro, tirada por un solo animal, a un paso sumamente cansino, guiada por un solitario y decrépito conductor. Al ver esto, asombrada, pensó: «Está rete curiosa esa carreta. Voy a gritarle a Chela para que la venga a mirar, a ver si no son puras figuraciones mías». Y uniendo la acción a la palabra, corrió a llamar a su hermana a todo pulmón: «¡Chela! ¡Chela! ¡Chela! ¡Ven, córrele!». «Pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?», insistió, contestó la hermana. «Chela, mira, ven, córrele para que veas esto», insistió la otra.
¿Qué quieres que vea? ¿No ves que estoy caliente de los ojos porque estoy tejiendo? Y no puedo salir así, le contestó. No le hace, tráigatelos y vente rápido, para que veas lo que estoy mirando. Salió corriendo la otra muchacha y ya estando fuera las dos rápidamente se dirigieron hasta donde estaba Rosy. Anteriormente, cuando llegaron a la esquina, Chela se quedó también parada así de repente y comentó a su hermana. ¿A Chihuahuas? ¿Una carreta a estas horas? Oye, Rosy, pues ¿de dónde es esa carreta? Aquí en Morelos nadie tiene carretas como esa. Pues ya sé, mensa, te estoy diciendo, por eso te estoy hablando, para que la vieras. Yo pensé que eran mis lagañas, contestó Rosy. Así se quedaron estéticas el par de hermanas mirando aquella singular imagen, y cuando vieron que venía a unos escasos metros de ellas para dar vuelta por donde está la escuela secundaria de la calle llamada Moctezuma, pudieron ver claramente la carreta en cuestión. Era muy antigua. El conductor llevaba un sombrero de paja como los que se usaban en un tiempo en la Revolución, que hasta parecía revolucionario. Las alas del mismo en los huesudos hombros del hombre, impidiendo ver así el rostro de aquel desconocido y tenebroso cochero. El animal que tiraba de ese carricoche era no menos desconcertante. Daba la impresión de que en cualquier movimiento brusco que diera ese equino, aquel manojo de huesos que lo formaban caería desarmado por todo el polvoroso camino, ya que solo sostenía el esqueleto gracias al reseco cuero de aquel flaquísimo cuadrúpedo. Pero mira qué curioso está ese caballo, parece una marimba parada. Yo creo que no le dan de comer bien, comentaban las dos hermanas, entre divertidas y asombradas con el aspecto que presentaba tan patético animal. Por el aspecto que presentaba ese animal decrépito. Más cuando vieron que la dichosa carreta dio la vuelta, se quedaron más que sorprendidas, y un sutil aleteo de miedo fue recorriendo todo el cuerpo, ya que al dar vuelta completamente aquel desvacijado carromato, vieron que llevaba una caja de muerto en la parte trasera. Las dos testigos quedaron en una pieza al mirar aquel fúnebre ataúd y comentaron asustadas. Oye, Rosy, ¿no se te hace muy raro que traigan a enterrar a un difunto a estas horas de la noche? Ya casi van a ser las 12. Sí, es cierto, Chela. Y además, ¿dónde están los dolientes que deberían venir acompañando el cuerpo? Nomás viene sola la carreta. Y que yo sepa, allá en las pilas tienen un panteón propio, respondió Rosy y agregó enseguida. Oye tú, vamos siguiéndola, a ver hasta dónde llega. Al fin que va muy al pasito y fácil la podemos alcanzar. Dicho y hecho, las dos hermanas se armaron de valor y fueron tras aquel fantasmal carromato. Mientras tanto, aquel conductor seguía arreando a su bestia como si no se hubiera dado cuenta de que aquellas curiosas testigos le pisaban casi los talones. Aquel par de intrigadas muchachas siguieron detrás de ese vehículo, y por más que apretaban el paso, no lograban reducir la distancia que las separaba del mismo. Desanimadas comentaron entre sí. Ya mejor nos regresamos para la casa. ¿Qué nos interesa quién sea el que lleva la carreta y quién es el difunto? ¿Nosotros qué? Mejor vámonos. Espérate, ya nomás la seguimos otro tantito y nos regresamos. En esas estaban cuando escucharon el motor de un vehículo. Los dos voltearon a un tiempo y miraron una camioneta que venía, pero a todo lo que daba, y tuvieron que hacerse a un lado para no ser arrolladas. Mira, Rosy, dijo Chela a su hermana. Ya la hicimos, mira qué farotes trae la camioneta. Ahorita vamos a ver claramente quién es el que lleva ese carretón, a ver si lo reconocemos.
Cada vez se reducía más la distancia que había entre el vehículo automotriz y aquel espectral carricoche. El conductor del mismo ni se daba por enterado y seguía muy campante por en medio de la calle, como si el camino fuera nada más para él solo. Los de la camioneta seguían con su loca carrera hacia la misma dirección que llevaba el carromato. Tal parecía que el chofer del vehículo del automotor no se percataba de aquel fantasmal carricoche que estaba delante de ellos obstruyéndoles el camino. Era lógico pensar que los tripulantes de la camioneta, al ver aquel carretón, le pitaran para evitar un fuerte encontronazo entre ambos, lo cual quiere decir que aquellos hombres viajaban en dicho vehículo automotriz, no miraban la carreta. Solamente los dos testigos la estaban viendo. En ese momento, el sutil miedo que sentían aumentó en intensidad porque vieron que aquella camioneta iba como alma que lleva el diablo y el violento encontronazo entre aquellos desiguales vehículos ya era inevitable. Los dos testigos, en un movimiento de reflejo, se cubrieron el rostro con las manos para no ver aquel inminente choque. El miedo que anteriormente sentían se desbordó en un implacable terror, porque al pasar la camioneta por donde supuestamente iba a ser una brutal colisión, el desvacijado carromato seguía por la misma ruta, con el mismo ruido, con el mismo chillar de ruedas al chocar con las piedras del camino. El mismo cansino paso de aquel animalejo. La camioneta había atravesado literalmente aquel carretón. Como aletargadas por el terrible pánico que sentían en ese momento, se miraron, de hito en hito, sin que su cerebro pudiera encontrar una explicación lógica a lo que se acababa de presenciar, siendo esta circunstancia la gota que derramó el vaso, para que aquel par de curiosas hermanas salieran disparadas rumbo a su domicilio, con el terror aún mordisqueándoles la espalda, aterrándose de cal y a canto para no salir hasta el día siguiente. A los 3 días de ese macabro acontecimiento en el barrio llamado El Cochino, de ahí mismo, en Morelos, Zacatecas, murió una persona, exactamente por la calle por donde pasó aquella tenebrosa carreta. ¿Fue esto una triste coincidencia o aquel fantasmal cochero, con su no menos tétrico carromato, traía la consigna de trasladar a su destino final a ese pasajero? Eso nadie lo podrá decir, pero aquellas hermanas, sin duda alguna, sufrieron una espectral experiencia.